Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo en El Sendero, el segundo capítulo de la serie y te agradezco mucho el estar aquí. Mi nombre es Bernardo si aún no me conoces y aquí vamos a estar hablando sobre experiencias, pensamientos, creencias, prácticas con el objetivo de expandir un poco nuestro panorama y de incorporar nuevos conocimientos, nuevas formas de realidad que nos pueden servir de mucho. Y quiero decir nuevas, entre comillas, porque realmente estos son paradigmas que han estado en la humanidad durante mucho tiempo, hace muchos años atrás que surgen o que se presentan y que actualmente están muy presentes. Y para iniciar el día de hoy de lleno, hablar sobre lo que seguramente muchos de ustedes que ya saben que de lo que va a tratar el día de hoy, ¿no? Seguramente muchos ya tienen una idea al menos de lo que nos vamos a referir en el capítulo de hoy por el título, ¿no? La monopolización del conocimiento o un conocimiento monopolizado. Con esto no quiero decir que solo hay una persona o un grupo de personas que controlen todo el conocimiento en la humanidad, que sean dueñas del conocimiento. Sin embargo, podría parecer así. Antes de empezar, quiero aclarar que no estoy en contra de la ciencia. Realmente pienso que es una forma de producir conocimiento que nos da herramientas, incluso podría decirse más certeras, no lo sé si decirlo así, pero es una productora de conocimientos, sinceramente, y totalmente aceptado, pero no es la única, no es la única. Y eso es lo que quiero hablar el día de hoy, ¿no? Que parece que actualmente pensamos que lo único que se puede tomar como verdad es lo que dice la ciencia moderna. Y pues yo pienso que no, al menos. No sé ustedes qué piensan. Eh, y quiero iniciar con, bueno, esta ciencia moderna que surge como la conocemos el día de hoy, hace más o menos el siglo XVI, XVII, hace unos 400, 500 años. Y bueno, parte de esto, ¿no? De que un conocimiento para ser verdadero, para tomarse como verdadero, tiene que ser observable, comprobable, reproducible, etcétera. O sea, básicamente yo lo reduciría al ver para creer, ¿no? Básicamente como que, y tiene razón en el sentido de que tiene una lógica en el decir, pues bueno, ¿cómo voy a creer en algo que no puedo observar, que no puedo comprobar, que no puedo ver? Ok. Sin embargo, también hay que admitir que es algo muy limitado, que realmente queremos conocer todo el funcionamiento del universo, todo el conocimiento. Queremos obtenerlo mediante nuestros sentidos humanos físicos, que por ejemplo, hablando de la vista, no ocupan ni una pequeña parte del espectro electromagnético, la luz visible para nosotros. Entonces estamos observando solo una pequeña parte y con eso queremos conocer todo. Y sí, tenemos artefactos, tenemos este desarrollo de tecnología que nos permite ver más allá, tanto lo más pequeño, no lo más pequeño, pero sí algo mucho más pequeño de lo que podemos ver con nuestros ojos, y algo mucho más lejano, como podrían ser planetas, estrellas, constelaciones. Eh, pero aún así estamos muy limitados, estamos bastante limitados en el acceso que tenemos al mundo por este medio, por esta vía. Hay muchas cosas que no podemos ver, que no podemos comprobar con el método que decimos y que, bueno, podría ser que sí, porque actualmente ya hay mucho en relación con la espiritualidad o lo que vamos a hablar más adelante y con la ciencia, como se concibe actualmente. También gracias a este aumento en la tecnología, en estos avances, pero bueno, ya lo veremos más adelante, ¿no? También otra cosa que me causa conflicto en la ciencia es el que tendamos a separar todo, que realmente dividimos la ciencia, el conocimiento en biología, física, psicología, medicina, etcétera, que quizá puede ser más fácil
para el ser humano como que tú te especializas en esto, tú en esto, tú en esto, tú en esto, y después vemos qué onda lo juntamos, ¿no? Y sí hay interdisciplina, hay multidisciplina, transdisciplina, que nos permite tener un panorama más amplio desde diversas perspectivas de conocimiento para conocer cierto fenómeno. Pero aún así, desde mi experiencia, por ejemplo, voy a hablar, donde yo estudié psicología, hay varias ramas ahí adentro, ¿no? Como puede ser la neurociencia, la psicología clínica, la psicología social, la educacional, la organizacional o del trabajo, y por ahí y bueno, ciencias cognitivas y del comportamiento. Esas 6 ramas. Y no voy a decir que todos porque no es así, pero muchas, incluso profesores y personas que están en un área, demeritan a otra área. Y está como que este ego, esta lucha de egos en que mi área es mejor porque lo que yo investigo es más científico que lo tuyo. O mi área, no sé, es más importante que la tuya, tiene más aplicación. Mi área, no sé, muchas cosas así que en vez de decir como, ok, tenemos varias perspectivas, vamos a juntarlas, vamos a hacer algo con ello, parece más como una lucha a veces de demostrar que mi área es mejor. No solo es así, pero es un punto que quería destacar y importante por el hecho de que tendemos a separar todo, queremos estudiar todo separándolo en cosas más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas, y muchas veces esto puede parecer que sería más fácil porque bueno, ya estudiamos como poco a poco y ya vamos juntando, pero creo que puede resultar más complicado, más difícil, puede ser sujeto a malinterpretaciones, todo puede ser sujeto a malinterpretaciones, pero creo que se entiende la idea de que no pienso que no podemos conocer el todo si lo separamos tanto. Y con esto quiero pasar a otros paradigmas del conocimiento que no vamos a desintegrar, no vamos a romper uno a uno, pero sí quiero hablar de culturas antiguas, por así decirlo, ¿no? Que todavía están muy presentes, pero me refiero, por ejemplo, a textos que hablábamos la ciencia como la conocemos comienza en el siglo XVI, XVII, se empieza a plantear por ahí. Y vemos que lo que también se considera conocimiento para estas culturas, que sería, por ejemplo, yo voy a hablar desde el cristianismo, lo católico, Jesús, la Biblia, que está más cercano a mi cultura, a mi zona cultural. Y bueno, esta Biblia empieza a escribirse más o menos en el siglo IX antes de Cristo, ¿no? Se tiene como ese registro hasta el 100 después de Cristo. Bueno, pero son siglos antes de Cristo, mucho tiempo antes de esta ciencia, evidentemente, ¿no? Moderna. También libros como el Ramayana, por ejemplo, en la India también, siglos antes de Cristo, por ejemplo. Y estos libros también considero importante el día de hoy destacar que, por ejemplo, hablando de la Biblia, es un libro que enseña metafísica. No es un libro católico como tal. El catolicismo, el cristianismo, tomó las ideas de este libro, tomó este libro como su principal. Sin embargo, también aclarar que respeto completamente religiones, completamente respeto creencias. Aquí solo doy mi opinión y que comparto con varias personas seguramente, pero que tampoco es la verdad absoluta aquí, ¿no? Son opiniones, es un punto de vista, y que las religiones, en este caso la católica, la cristiana, tomaron a la Biblia, pero dándole su interpretación, y también muchas veces parecería como un método de control. Realmente yo no voy a hablar de religiones, más que nada voy a hablar de la espiritualidad en sí, porque yo no pienso que con lo que se le llama Dios tenga que haber algún intermediario, tenga que haber un cura o un papa al que yo tenga que ir y confesarle o hablarle de lo que yo quiero hablar con Dios, porque bueno, tomando la idea de Dios, de que Dios está en todas las cosas, Dios está conoce todo, sabe todo, está presente en todo, ¿por qué tendría que recurrir a otro humano que es un hermano mío, un igual, para poder acceder a él? Entonces, bueno, por ahí ese punto quería destacar.
No estoy hablando de religión, aunque religión significa en su etimología religare, es como volver a unir, ¿no? Volver a juntar lo que sería como esta esencia divina, esta parte de Dios, como estamos diciendo ahorita, y el ser humano físico, el ser humano terrenal, volver a unirlo y hacer una conciencia de unidad. Y justo quiero llegar a eso, que en este caso el llamado cielo paraíso o el llamado nirvana, por ejemplo, o un término más espiritual llamado la iluminación, es la conciencia de unidad, la conciencia pura. Eso es a lo que quieren llegar. Los textos, estas culturas, utilizaron simbolismos, utilizaron historias para describir la realidad, el funcionamiento del universo, leyes universales que se pueden describir como metafísica. Metafísica es el estudio más allá de la física. Por lo tanto, obviamente no se considera una ciencia en el mundo actual, porque es algo más allá de lo que podemos ver e incluso de lo que podemos comprender. Y estas, regresando a las culturas y aunado a la idea de la metafísica, pues lo que enseñan estos libros, lo que enseñan estas culturas, son conocidas como leyes universales que nos hablan del funcionamiento desde otra perspectiva, desde una perspectiva en la que por medio de varios simbolismos, varias historias, nos dicen cómo podemos enfrentar este mundo y cómo podemos olvidarnos de lo que justamente creo yo que está muy presente en la ciencia, que es el ego humano y todavía este sentido de individualidad y de ego, el famosísimo ego, que estas otras perspectivas nos invitan a deslindarnos de ello y de practicar lo que se le conoce como la fe, que sería justamente lo contrario del ver para creer, sería el creer para ver. La fe sería el que si tú quieres ver cambios en alguna cuestión en tu vida, tienes que creer en ellos. Firmemente creer en ellos, asumirlos antes de que puedan presentarse. Y ese es el modelo de realidad que utilizan estas culturas antiguas e incluso este movimiento que ya mentiría si dijera cuántos años tiene, lo olvidé en este momento, pero conocido como Nuevo Pensamiento, autores como Neville Goddard, Joseph Murphy, etcétera, que nos dicen esto mismo, la creación de la realidad mediante la fe, la famosa que también ha sido ridiculizada por la ciencia, tristemente, no la ciencia en general, pero muchos científicos, muchos seguidores de la ciencia que consideran que la ciencia es la única forma de obtener conocimiento, han incluso ridiculizado, se han burlado de ese tema espiritual y más incluso de lo que se llama ley de atracción, ley de asunción, creación de la realidad, manifestación. Y justamente esto es algo más profundo, no es solo el como tiene su porqué, no solo es como esa ilusión, tiene el porqué, justamente es esto, que para que se presente algo en tu vida tienes que tener esta fe, lo dijo en su momento Jesús en la Biblia, que si tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza moverías montañas, es a lo que se refiere. Y ahorita es una repasada general que digamos como, bueno, ¿y de dónde sacaste eso, no? ¿Eso qué tiene que ver? O que bueno, sí, iremos hablando de esto más adelante, vamos a ir avanzando en este sendero y hablando más a detalle de ciertas cosas. También quiero que tú, si tienes alguna duda o quieres hablar de algo en específico, me lo digas también por correo, que lo voy a dejar aquí abajo, y podamos abordarlo. Pero regresando al tema, lo que nos dice que el unirte tú con el todo, que sería Dios, desde la visión católica, cristiana, este Dios que presenta en la Biblia, puedes realmente conseguir una vida maravillosa y puedes conseguir realmente, es un punto en el que ya no hay
como tal deseos, ya no hay como carencias, ¿sabes? Ya no hay limitaciones. Entonces, bueno, justamente quiero ligar esto con la ciencia moderna, que decimos que parecen cosas bastante diferentes, ¿no? Y también recalcar, ¿no? Este otro punto que olvidé decir, pero que así como la ciencia busca mucho separar, acá lo que se busca mucho es unir, y unir no desde la separación, sino unir desde la conciencia pura, desde el percibir todo. Yo sé que a muchas personas escuchan Dios y piensan en el Dios, eh, pues sí, castigador y rencoroso, que muchas veces nos enseñan. Por eso mismo digo que es más un sistema de control. Pero es solamente un simbolismo, no es un señor con barba. Sería la conciencia pura, sería este nirvana también, sería el estado en el que no hay separación, como ya habíamos dicho. Y esto considera algo muy importante. Cuando tú inicias con eso, si te interesa como todo este camino, si sientes que es como un momento de iniciar, como aprender o te gusta esta forma de pensamiento y decir como sí, resuena en mí y creo que tengo la corazonada. Esa es otra cosa que vamos a hablar más adelante, intuición en otros capítulos, pero tengo esta intuición de que por aquí va, lo voy a empezar a practicar, lo voy a empezar a conocer. Quiero, o yo te recomendaría que agarraras algo que te diera confianza, que no te hiciera disonancia, que no te causara conflicto, porque muchas veces tú puedes decir como, ok, sí, ya sé, ya entendí más o menos, entre comillas, ya leí que Dios no se refiere a un señor con barba sentado arriba que dicta y castiga y manda al infierno y al cielo. No, sino es más una conciencia pura, es como el todo, sería eso, es el todo, en todas partes, en todo momento, sin barreras de tiempo, sin barreras de espacio, sin barreras de individualidad. Pero si eso no te resuena, puedes hablar del universo. Por eso muchas personas le encargan al universo, se encomiendan al universo, al campo cuántico, como de lo que hablaremos ahorita, a los seres ascendidos, a los ángeles, a los santos. Dependiendo de ti o a ti mismo, porque realmente esto está en nosotros, es algo a lo que tenemos acceso, es una inteligencia mucho más superior, es una inteligencia más grande, mucho más grande que nosotros, pero a la que tenemos el acceso, el poder llamarla y decirle, sí, estate en nuestras vidas y esté presente en nuestras vidas. Y justamente esto es como le comentaba a unos amigos hace poco, que me gusta mucho la frase de que eres una gota en el mar. Ok, sí, eres una gota en el mar en el sentido de que eres un puntito pequeño en el universo, eres aparentemente insignificante. Pero una gota del mar tiene las mismas propiedades, está compuesto de lo mismo que está compuesto el resto del mar. Entonces, eres una gota en el mar, pero también eres el mar en una gota. Y esto significa muchísimo, muchísimo. Quizá ahorita digas, ¿de qué está hablando? ¿Qué le pasa? O sea, se nos fue a la luna, se nos fue al espacio, a otra dimensión, de ya está divagando, lo voy a enviar a un psiquiátrico, no sé. Pero si tienes como esta curiosidad, esta espinita, sigamos platicando, sigamos escuchándonos y vamos a ver si empieza a tomar sentido. También empieza tú a reflexionar, empieza tú a buscar cosas que realmente respuestas dentro de ti, porque justamente tenemos el acceso a toda esta información, a todo este campo, de una forma que quizá no entendemos, pero que ahorita voy a poner con otro ejemplo y más aunado a la ciencia para que podamos aterrizarlo un poco mejor y que quizá ya no sea tan marcado el de qué estás hablando, ¿no? Hablemos de mecánica cuántica. Esto que surge en la física de 1900 con Planck, que se considera como el inicio, ¿no?, de la era de la mecánica cuántica, el nacimiento. Pensemos básicamente, rápidamente, en que
eh, todo está compuesto por átomos. Toda la materia está compuesta por átomos. Esta pared, que quienes no la vean, pero bueno, aquí atrás hay una pared. De la silla donde estoy sentado. El micrófono con el que estoy ocupando para el audio. El celular con el que grabo. El piso, el techo, una mesa, todo. La materia está hecha de átomos. Entonces cuando nos metemos a estudiar el átomo, bueno, yo no lo estudio, ¿verdad? Pero al meternos a ver qué tiene el átomo, podemos saber, ¿no? Que el átomo pues tiene protones, neutrones, electrones, básicamente, ¿no? Partículas subatómicas que son protones, neutrones, electrones. Los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo del átomo, en el centro del átomo, y los electrones en orbitales alrededor, nubes de electrones alrededor de este núcleo. Algo un poco más allá, es decir, que el electrón pesa muchísimo menos que un protón o un neutrón. Perdón, su masa es muchísimo menor a un protón o a un neutrón. Entonces, el 99% de la masa del átomo está en el núcleo. Eso ya es decir mucho, pero para dimensionar esto también vamos a decir que, poniendo el ejemplo en dimensiones comprensibles para nosotros humanos, si el átomo en su totalidad fuera un estadio de fútbol muy grande, el núcleo de este átomo sería del tamaño de una canica en el centro del campo. Entonces, y los electrones estarían en las gradas, ¿no? En las butacas. Imagínense esto. Pensando que el núcleo del átomo es una canica y el átomo completo es una cancha de fútbol, no una cancha, un estadio de fútbol, más o menos. Y pensando en que el 99% de masa, de materia, está en la canica que está en el centro, lo demás es espacio vacío. Esto quiere decir que el 99.9999999% del átomo es espacio vacío. No hay nada ahí. es nada, ¿no? Y si pensamos en que toda la materia está compuesta de puramente átomos, son átomos y átomos y átomos juntos, átomos y átomos y átomos, tenemos que llegar a la conclusión de que la materia no tiene nada de materia, que la materia es 0.0000001% materia y lo demás es espacio vacío, lo que significaría que la materia es una simple ilusión. Lo que nosotros vemos, tocamos, sentimos como materia es una ilusión, es una interpretación de nuestro cerebro a nuestra escala para que nosotros podamos interactuar con el mundo que tenemos alrededor y de ahí pues poder estar un poco cuerdos, ¿no? Yo diría. Entonces lo que tenemos con la materia, lo que sentimos como materia sólida es simplemente una interacción energética. Somos energía pura. Y si nos vamos más abajo, decíamos al principio del episodio que hay una candidata a la teoría del todo en la física, ¿no? Algo que ha buscado mucho la física. Y esto es la teoría de supercuerdas, que viene de la teoría de cuerdas, en la que nos dice, ¿no?, que las partículas pequeñitas no son como tal, como las concibimos, como un circulito, una canica, de nuevo, ¿no? No son una canica, una bolita, sino más bien son filamentos, una cuerda que está vibrando, en movimiento. Y obviamente con energía. Y la teoría de supercuerdas, pues ya dice que estas también pueden formar membranas, y es algo que realmente no conozco mucho porque también soy un aficionado, pero más o menos es eso. Entonces, que la realidad está formada realmente en su parte fundamental de cuerdas, de pequeños filamentos que están vibrando. Y dependiendo de la vibración de las partículas, dependiendo de esta vibración, es
lo que se consolida como materia. Entonces, realmente el vibra alto, pues técnicamente no podría estar tan descabellado, pensando también en que si todo es energía y la materia es energía, pues con más razón, los pensamientos, los sentimientos, las emociones también son energía. Y veremos más adelante, más profundamente, que las emociones positivas o emociones agradables, como me gusta más llamarlas, como la felicidad, o las sensaciones, sentimientos como la felicidad, amor, empatía, compasión, por ejemplo, tienen una vibración más alta, medida en frecuencia, en hertz, ¿no? Es una onda, son ondas, vibración más alta. Y las emociones un poco más desagradables, como la tristeza, la ira, no sé, el odio, por ejemplo, la culpa, el miedo, están en una vibración más baja. Entonces el vibrar alto se refiere a que te mantengas en un estado emocional positivo o agradable. Y aunado a lo que estábamos hablando, que me puse a divagar tremendamente, aunado a lo que decíamos, pues bueno, entonces, ¿qué tiene que ver el que crear tu realidad? ¿No? El poder crear tu realidad tiene que ver mucho con el que también en la cuántica se nos dice que ya existe, como es una ciencia de probabilidades, todo ya existe en el mismo momento, al mismo tiempo, en el mismo lugar. Todo ya existe, todas las posibilidades están ya presentes, pero para nosotros se manifiesta cierta realidad, ¿no? Pero todo ya está latente, todo ya existe en el campo cuántico, absolutamente todas las probabilidades ya existen en el campo cuántico, y decimos como, bueno, ¿qué es en realidad lo que se presenta en nuestra vida? ¿Cuál es la parte de este campo que se está presentando en nuestra vida? Y pues es la parte con la que nosotros estemos resonando. Imagínense, se me olvidó el nombre, pero uno de estos afinadores, como tenedorcitos de afinador de metal, que si tú lo golpeas emite cierta frecuencia. Si tú pones dos de esos que estén calibrados a la misma frecuencia juntos, sin que se toquen, y haces sonar uno, el otro va a empezar a vibrar también y va a empezar a sonar, porque comparten esta vibración, esta frecuencia, resuenan. Y entonces, trasladándolo a este pensamiento, si yo tengo emociones elevadas, frecuencias, pensamientos elevados, eso, conforme más vayamos pensando y sintiendo esto, se va a incrustar más en nuestro interior, o lo que se le llamaría subconsciente, que también hablaremos de eso, así como lo toman los autores del nuevo pensamiento y también estas corrientes. Una forma de decirle, el subconsciente, nuestro subconsciente va a ir adquiriéndolos, y el subconsciente es el que va a mandar estas señales al campo cuántico, y va a resonar con ciertas frecuencias, con cierta realidad en el campo cuántico, y esto va a empezar a vibrar junto, y es lo que se va a presentar. Es de una forma muy compleja, tampoco es como que intentar comprenderlo del todo, porque es algo muy complejo, es algo que va más allá de nuestro pensamiento humano, y justamente dicen esto en la física cuántica. Si tú crees que ya entendiste la física cuántica, es en realidad que no has entendido la física cuántica. Y esta teoría de supercuerdas, regresando a la vibración, pues no es tomada como ciencia todavía, es una teoría que junta, que al parecer, si es cierta, junta los requerimientos para poder ser la teoría del todo, pero no podemos todavía comprobar esto, no podemos ver estos filamentos todavía con la tecnología que tenemos, pero ahí está propuesto, y van mucho en vibración, en resonancia, con lo que se nos dice en la ley de atracción, con lo que se nos dice en el budismo, en la tradición hinduista, en la Biblia misma. Y parece que estas enseñanzas realmente ya tienen más sentido para la ciencia, que la ciencia está acercándose a una conclusión unificada con estas perspectivas espirituales. Quizá muchos estén en contra de esto, quizá muchos todavía el que yo hable de física cuántica, aún nada con espiritualidad, les cause mucha repulsión. Está bien, está perfecto, pero repito, esta es mi opinión, esta es mi forma de pensar, y esto es lo que yo creo, yo pienso, y a mí me hace sentido, lo que yo intuyo también. Entonces,
Em, si gustan, busquen más información sobre el tema, adéntrense más, platiquemos de ello, porque a mí me gusta mucho platicar de ello. Y, y bueno, experimentémoslo, ¿no? Y dirán, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo puedo aplicarlo? O sea, es algo que no veo, sí, y cómo sé que si lo que siento es realmente lo que va a presentarse, o sea, ¿cómo le hago? Primero, también hablaremos de eso más adelante, pero primero que nada, recomiendo la autoobservación. La meditación en el momento presente, de observar cuáles son mis reacciones emocionales momento a momento, cuáles son mis pensamientos momento a momento, para irte conociendo, porque creemos que nos conocemos, pero muchas veces no. Estamos en piloto automático. Hay que empezar a ser consciente de este piloto automático para empezar a tomar el control y de ahí generar una realidad. Es un trabajo que requiere fuerza de voluntad, pero que pienso que es un proceso muy bonito. Ya iremos platicando también de experiencias, de momentos. Pero bueno, esto es lo que quería decir el día de hoy. Invitación sobre todo a ampliar el panorama de realidad, a abrirse nuevas posibilidades, nuevos paradigmas, no encasillarse solo en un modelo de conocimiento y ser abierto, ser positivo y ser open mind, como dicen, ¿no? Vibrar alto. Y bueno, espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Media horita de su tiempo. Gracias por estar hasta aquí, si llegaste hasta aquí. Si no, también les agradezco, aunque no me están escuchando, pero agradezco mucho el que hayan estado aquí escuchando, aunque sea un cachito de este episodio o viéndome. Y bueno, nos vemos en una semanita. Los y las quiero mucho. De nuevo, gracias. Pues les recuerdo que pueden como ponerse en contacto conmigo. No sé si en Spotify puede aparecer el correo abajo, si no es Bernardo por el sendero, todo junto, @gmail.com. Repito, Bernardo por el sendero @gmail.com. Y igual en Instagram es @Bernardo en el sendero. Sí, en el correo es Bernardo por el sendero y en Instagram es el Bernardo en el sendero, como aquí aparece. Pero bueno, cosas de la vida, ¿no? Gracias, gracias, gracias. Nos vemos muy, muy, muy pronto y cuídense mucho.